Problema de campo eléctrico, concretamente de movimiento de una carga dentro de un campo. Vamos a entender primero el enunciado. Me dice que una masa de 6 gramos, está en el eje X, la voy a colocar aquí. La masa tiene carga negativa, o sea, tenemos una masa, 6, 10 a la menos 6 kilos, digo menos 3 kilos, y una carga Q, que es negativa, 6 microculombios, 6 por 10 a la menos 6 culombios. Y lleva una velocidad, según el eje X, que esa velocidad me dicen que es 2 metros segundo. V, 2, 0. 2 componente X y 0 componente Y. Dice que cuando llega al punto 0 entra en campo eléctrico uniforme y está dirigido según el eje Y. O sea que tendremos un campo E que tiene como valor 0, 1000. 0 para la X, 1000 para la Y. Positiva, por eso lo pongo hacia arriba. Bien, dice el recorrido de la carga. ¿Qué es lo que pasa con la carga cuando llega aquí? Bueno, cuando llega ahí la carga, pues simplemente recordando la definición de campo eléctrico es igual a la fuerza por unidad de carga. Entonces vamos a ver a qué fuerza está sometida la carga. La fuerza es igual a la carga por el campo. ¿Veis? La fuerza y el campo es vector, pero la carga es un escalar. Entonces, haciendo operaciones, tenemos que la fuerza tiene que ser igual la carga menos 6 por 10 a la menos 6, y esto multiplica al vector campo, que hemos quedado que era 0,1000, ¿no? Que es 10 a la 3. Multiplicamos el escalar por las componentes del vector y nos da que tenemos esa masa cargada sometida a la fuerza 0 menos 6 por 10 a la menos 3 newton. Por lo tanto, una fuerza que va a ir dirigida hacia abajo, ¿no? Al llegar aquí, pues aparece una fuerza, la pongo aquí. Esa fuerza F que hemos calculado ahora, 0 menos 6 por 10 a la menos 3 newton. Consecuencias que tiene cuando se actúa una fuerza sobre una masa, pues que aparece una aceleración por la ley de Newton, ¿no? La fuerza sabemos que es igual a la masa por la aceleración. Vamos a ver a qué aceleración está sometida esa masa. La aceleración es dividir la fuerza entre la masa, ¿no? La fuerza la ponemos numéricamente ya, 0,6 por 10 a la menos 3, vector, dividimos por la masa, que es escalar, la masa era 6 por 10 a la menos 3, y hay que dividir cada componente del vector por este número, ¿no? 0 entre esto es 0, y como son iguales, pues es 1. Pero cuidado que aquí me he comido el menos, y entonces aquí me queda menos 1. Está sometido a una aceleración menos 1 metros segundo al cuadrado. Consecuencia de esa aceleración, pues que va a variar la velocidad, claro. Entonces, ¿cómo varía esa velocidad? Pues la velocidad, vamos a poner aquí los 3 estados. Tiene velocidad inicial, componente X de la velocidad inicial, ¿cuánto era? Pues era 2, ¿no? Y componente Y de la velocidad inicial, pues es 0, porque va por el eje X, ¿no? Al aparecer la aceleración, pues la velocidad va a modificarse. ¿Cómo se modifica esa velocidad? Pues en el eje X nada, porque la fuerza, veis, actúa en el eje Y. Entonces la velocidad según el eje X va a seguir siendo la misma, 2. Bueno,
pongo la unidad, 2 metros segundo. Y la velocidad según el eje Y, pues aquí al estar sometida a una fuerza tenemos que aplicar la fórmula que nosotros sabemos del movimiento uniformemente acelerado. Velocidad igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Pongo aquí la fórmula esta que hemos utilizado en cinemática, ¿no? Bueno, pues la aplicamos aquí, sería la velocidad inicial según la Y, 0, porque según la Y no tenía velocidad. Aceleración, menos 1 según la Y, por el tiempo. Por lo tanto, la velocidad según la Y va a ser menos t. Y ahora, ¿qué va a pasar con la posición? El vector posición, o sea, la X y la Y. ¿Dónde va a estar esa partícula? Pues la X, la fórmula del movimiento rectilíneo y uniforme me dice que la posición según la X es la velocidad por el tiempo. Pues 2. Y según la Y, pues la fórmula esta que sabemos de que la posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? Aquella fórmula de la cinemática. Esto es 0 porque está en la posición 0, la velocidad inicial según el principio era 0, según la Y era 0, y ahora lo que tengo que poner es este término solo. Un medio de la aceleración según la Y, que era menos 1, ¿recordáis? Menos 1 por el tiempo al cuadrado. Esta fórmula simplemente las pongo aquí para que veáis de dónde sale esta expresión. Total, que la Y es menos t al cuadrado dividido entre 2. Y la X es 2t. O sea, según vaya pasando el tiempo, pues va ocupando estas posiciones. Y podemos sacar la trayectoria que sigue, porque si eliminamos el tiempo entre estas dos ecuaciones me dará la trayectoria. Tendremos que el tiempo es X dividido 2 y entrando aquí, pues la Y es menos, al tiempo le pongo X dividido 2 al cuadrado y dividido 2, o sea que sigue una trayectoria que es una parábola que es menos X al cuadrado dividido, esto es 4 y pues 8. Esta es la trayectoria que sigue nuestra partícula. Hemos llegado a ella. O sea, podemos dibujarla aquí incluso, ¿no? Sería así. Una parábola. Bien, pues ya tenemos algo hecho. Dice, la diferencia de potencial que ha experimentado cuando ha recorrido 1 metro en sentido perpendicular a la trayectoria. Bueno, yo entiendo que 1 metro sería perpendicular a la trayectoria inicial, ¿no? Aquí 1 metro, o sea, teníamos que colocarnos en un punto que tuviésemos una Y de menos 1 y la X que corresponda, ya la parábola, ¿no? Como tenemos su ecuación, podemos saberlo. O sea que tengo que estudiar. Voy a ponerlo así, marcando los puntos. A este punto le voy a llamar A y a este punto le voy a llamar B. Vamos a ver qué pasa en esos dos puntos. Pues vamos a ver las velocidades que tiene en esos dos puntos. Como aquí tengo la velocidad dependiendo del tiempo, voy a poner velocidad en A. ¿Cuánto es? Pues velocidad en A es 2 por es 2, 0, ¿no? Todavía no ha empezado a actuar la aceleración. Velocidad en B. Pues la velocidad en B será menos t. Pero claro, menos t, tengo que saber yo qué tiempo corresponde. Entonces, primero voy a sacar el punto. Si la Y es menos 1, voy en su ecuación, ¿no? Y vamos a hacerlo en la ecuación. Si la Y es menos 1, ¿cuánto vale la X? Pues la X valdrá... bueno, si no podemos hacerlo aquí más fácil, ¿no? Mira. Hacerlo más corto. Aquí. Si la Y es menos 1, ¿cuánto vale el tiempo? Directamente. Pues como yo sé que la Y es menos t al cuadrado entre 2, si la Y es menos 1, corresponde a un tiempo
de raíz de 2, ¿no? Y si el tiempo es raíz de 2, ¿cuánto vale la velocidad? Pues como la velocidad según la I era menos t, pues tenemos que la velocidad será 2 menos raíz de 2, ¿no? La velocidad es, según la x es 2 y según la y es menos t. Como el t que corresponde a una y menos 1, pues es raíz de 2, esta es la velocidad. Pues entonces podemos hallar las energías. Energía cinética en A, 1/2 de la masa por la velocidad en A al cuadrado. 1/2, la masa era 6 por 10 a la menos 3 y la velocidad era 2 al cuadrado. Esto me sale, ¿cuánto? 12, ¿no? Porque esto es 4, 2 y 12. 12 y 10 a la menos 3 julios. Vamos a ver la energía cinética en B. 1/2 de su masa por la velocidad en B al cuadrado. 1/2. 6, 10 a la menos 3. Claro, ahora la velocidad la tengo que poner en módulo, así que voy a hacerlo aquí aparte. VB en módulo será la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más la raíz de 2 al cuadrado. 4 y 2, 6, raíz de 6 metros segundo. Pues lo pongo por raíz de 6 al cuadrado y esto es pues 18, ¿no? Entonces esa partícula ha pasado de una energía a otra y esa energía que ha pasado de 12 a 18, desde el menos 3 de julio, es el trabajo que ha hecho el campo. Trabajo que ha hecho el campo pues es la energía que hay en B, claro, porque ¿quién le ha dado esa energía? Pues el campo eléctrico. 18 por 10 a la menos 3 menos 12 por 10 a la menos 3. Total 6 por 10 a la menos 3 julios. Trabajo realizado por el campo. Y la diferencia de potencial, pues tenemos que saber que en el movimiento de una carga en un campo eléctrico, el incremento de la energía potencial es igual a la carga por la diferencia de potencial. Es decir, si queremos ponerlo así, por V potencial, bueno, cuidado aquí con la velocidad y el potencial porque tengo la misma notación. Estas V's, vamos a ponerlas minúsculas, y estas mayúsculas, V menos VA, ¿no? Esto siempre tiene que ser negativo, porque la energía que ha ganado cinética es la que ha perdido potencial el campo, ¿no? Entonces, la energía potencial menos 6 por 10 a la menos 3 julios, que ha perdido el campo, es igual a menos la carga, que era menos 6 por 10 a la menos 6 por la diferencia de potencial, VB menos VA. De donde deducimos que la diferencia de potencial VB menos VA pues es menos 6 10 a la menos 3 dividido entre menos 6 por 10 a la menos 6. Es decir, son 10 a la 3 voltios. Va desde el potencial más pequeño al potencial más grande por ser una carga negativa.